Solo dejaremos una pregunta. ¿Por qué descontinuaron al Camaro, un auto con un historial y prestigio enormes? En el 2002, la producción del Camaro se detuvo y durante ese tiempo Chevrolet planeaba una ruptura de concepto, buscando la manera de sorprender con un modelo puramente al estilo americano que pudiera despertar las pasiones deportivas de un mundo entero. La espera fue larga, 8 años, donde únicamente se pudieron entrever algunos coches concepto. En la primavera del 2009 salió a la venta el nuevo modelo que se adaptaba a su manera a los nuevos mercados y exigencias de los clientes, equipando de serie un conjunto de bolsas de aire, un sistema de control de tracción y de estabilidad ESP. La motorización incluía en su gama más alta un V8 de 6.2 litros L99 con tecnología de desactivación de cilindros que le otorgaba una potencia de 400 caballos de fuerza, mientras que también era posible una opción más prudente de un motor V6 de 304, acoplado a una transmisión automática de 6 relaciones con manos al volante. El Camaro SS, en su versión manual, emplea igualmente un V8 parecido, pero se trata de un LS3 derivado del Corvette, con 426 caballos de fuerza acoplado a una transmisión de 6 cambios provista por Tremec. El L99 es una mercancía de menor compresión y revoluciones que el LS3. La tracción es a las ruedas traseras, ya que emplea la plataforma de los General Motors australianos, conocidos como Z, con una rediseñada suspensión trasera independiente multibrazo que esconde unos frenos de discos con pinzas de 4 pistones Brembo. Acelera de 0 a 100 km por hora en 4.6 segundos. Y un elemento importante es que las versiones SS incorporan un diferencial de derrape limitado. El control de tracción y estabilidad pueden ser desactivados para permitir algo de distanciamiento en el eje posterior. Edición especial 45 aniversario. Tanto las versiones V6 como V8 se podían beneficiar de este extra, disponible únicamente con los niveles de acabado superiores, como los 2 LT y 2 SS respectivamente. Se trataba simplemente de un paquete estético adicional, es decir, no se agregaba nada que ayudara a mejorar las prestaciones. Lo que realmente destacaba en esta variante SS 2012 de 45 aniversario era su apariencia tanto interna como externa, no solamente por el emblema conmemorativo, sino también por las rayas asimétricas del cofre y de la cajuela, por el spoiler trasero y por los faros de xenón de alta intensidad. En el interior destacaba sobre todo el logotipo de 45 aniversario en todos los sitios visibles. Empezó a venderse en concesionarios en octubre de 2011 y contaba con un sistema de sonido Boston Acoustics que incluía CD. Modelo a escala que se presenta. Se trata de un Camaro 2023 con puertas en alas levadizas o de gaviota, o de murciélago, así es llamado. Hecho en China, sin marca, muy bien acabado en los exteriores e interiores, abren todas las compuertas con un grado de detalle muy adecuado y preciso, bien acabado y terminado en escala 1:32, lo que acentúa la precisión en su manufactura pese a no tener marca en el chasis. Su motor es muy fiel al original y estéticamente muy llamativo, así como sus interiores. Este modelo sin marca vale la pena. Camaro ZL1 del 2012. Para los fanáticos, las siglas ZL1, que evoca recuerdos imborrables, pues llevan las raíces de Camaro allá por el año 1969. En ese año, bajo el código de producción ZL1, se construyeron 69 unidades. Hoy,
homenajeando a ese mítico modelo que se caracterizaba por tener un motor completamente de aluminio, nace el nuevo ZL1, la resurrección de una leyenda. El nuevo auto deportivo, el cual fue candidato de la prensa especializada de Chile al Deportivo Premium del año, fue creado para ser utilizado en el día a día, pero con la mirada puesta en las pistas de competición. De ahí que se disponga del exclusivo Sistema Performance Traction Management, o PTM, que ofrece 5 modos de manejo y que integra los sistemas de control magnético en los amortiguadores con 3 tipos de calibración, que son Control de Launch, Traction Control y Active Handling. En conjunto ofrecen mejor estabilidad y desempeño al momento de exprimir sus capacidades. Estos sistemas se complementan con el motor V8 de 6.2 llamados de bloque pequeño. No sé por qué le llaman bloque pequeño si tienen un motor enorme, con sobrealimentación por medio de un turbo. Desde este bloque con sistemas de inyección de alto rendimiento para altas cargas se desarrollan 580 caballos de fuerza y con un extraordinario par máximo de 6 velocidades que aguanta un 30% más de par. El embrague es doble con volante de inercia bimasa y tiene triple sincronizador para cambios más suaves. También está disponible la Hydramatic 6L90 automática de 6 velocidades con 3 modos de cambio: normal, que arranca en segunda, deportivo, arranca en primera y mantiene marchas cortas, y semiautomático. No extraña entonces las cifras de aceleración, entre las que destaca el paso de 0 a 100 km de 62 millas por hora en 3. No extraña entonces las cifras de aceleración, entre las que destacan el paso de 0 a 100 km en 62 millas por hora, o sea 3.9 segundos, con una velocidad máxima de 292 km por hora, por lo que cuenta con frenos Brembo con calipers de 6 pistones delante y de 4 atrás que permiten tolerar frenadas a altas velocidades. En números, si el vehículo se mueve a 100 km por hora y se frena en seco, el tramo que recorrerá el auto antes de detenerse por completo es de 38 metros. Camaro Z28. El nuevo Chevrolet Camaro Z28 del 2014 ha surgido en el Salón del Automóvil de Nueva York. Es más rápido que el ZL1 por 3 segundos en la pista, cuenta con una excelente combinación de bajo peso y un poderoso motor V8 de 7 litros de cárter seco y altas revoluciones, capaz de producir 505 caballos de fuerza de par máximo. Está acoplado a una transmisión manual Tremec de 6 velocidades que promete una velocidad máxima de 300 km por hora. Cuenta con un mejor funcionamiento en las curvas, capaz de generar una fuerza lateral de 1.5 G. Tras las revisiones de las que se ha sometido sus chasis, con una excelente sexta generación del 2015 al 2023. Su diseñador fue Wasop Lee, con una producción de 367.471 unidades, fabricado en Estados Unidos, Michigan. El lanzamiento de los Camaros de la generación anterior coincidió con el 50 aniversario del coche. Salió a la venta en 2015 ya como modelo 2016. Modelos LT y SS. Las ventas de la sexta generación comenzaron a finales del 2015 y se ofrecían versiones LT y SS construidos en la fábrica de Michigan, que tendría mejores aerodinámicas, que reducían en un 30% la sustentación y es ligeramente más pequeño que el modelo predecesor, pero en contraparte es 177 kilogramos más ligero, lo que se traduce en un manejo más ágil y deportivo. Esta nueva plataforma A es utilizada también por el Cadillac ATS. Tenía disponibles un nuevo motor de 4 cilindros en línea de 2 litros con turbocompresor que producía 275 caballos de fuerza, un rendimiento aproximado superior a los 12.75 km por litro en carretera, además de un nuevo V6 de 3.6 litros que genera 335 caballos de fuerza, mientras que el modelo SS cuenta con el V8 de 6.2 litros
e inyección indirecta con 455 caballos de fuerza acoplados a transmisiones manuales de 6 velocidades o una automática de 8 velocidades. El V8 tiene la posibilidad de funcionamiento económico en 4 cilindros, capaz de llegar a una velocidad máxima limitada a 240 kilómetros, pero solo con 4 cilindros. Y también tiene posibilidades de personalización y hasta 24 colores, entre los que se puede elegir la iluminación ambiental mediante faros LED que podrán cambiarse automáticamente. El de 4 cilindros destaca por un consumo de 12.8 km por litro y posiblemente por confort de marcha, con un sistema de cancelación activa de sonido que utiliza ondas para cancelar ruidos molestos dentro del habitáculo. El de 6 cilindros es capaz de desconectar 2 de ellos en condiciones de baja carga para reducir los consumos. También contaría con ello el más potente, el V8 con cambio automático, que solamente estaría disponible con el acabado SS. Su nueva plataforma permite ahorrar hasta 90 kilogramos de peso respecto a la anterior generación. En materia de seguridad, cuenta con 8 bolsas de aire ABS, ESP, cámara de visión trasera, monitor de punto ciego, con asistente de abandono de carril, alerta de tráfico cruzado y endurece un poco con una suspensión directa y respuesta del pedal de acelerador, el cual es ideal para manejar en carretera. Por su parte, el tercer modo track es el más extremo, donde la suspensión se hace durísima, los cambios son rápidos y violentos, mientras que la dirección incluso se siente pesada, pero muy precisa. Por último, el modo Snow anestesia por completo la respuesta del tren motor para evitar contratiempos en caminos con poca adherencia. Es más ágil y brioso de lo que se esperaba. Es el Camaro SS automático anterior, cuyo desempeño no se sentía tan potente, aunque acelera con contundencia y es muy ágil de 0 a 100 km en 4 segundos. Estrena también una suspensión delantera multibrazo McPherson y un eje trasero independiente de 5 brazos. En la versión tope de gama SS estaba disponible el llamado Magnetic Ride Control, que es la suspensión activa capaz de leer la carretera y adaptar la amortiguación en consecuencia, y que además es de muy caro mantenimiento. Toda la gama ofrece además los frenos Brembo de 4 pistones que son de serie únicamente en el SS. Camaro ZL1. La versión ZL1 2017 inició su comercialización en Estados Unidos desde los $62,000. Se trataba de un muscle car que sería bastante exótico en Europa, ya que no se comercializaba en ese continente. Su motor V8 LT4 de 6.2 litros recurre a una sobrealimentación por compresor para elevar su rendimiento hasta los 650 caballos de fuerza, que le permiten acelerar de 0 a 100 km en solamente 3.5 segundos. Su chasis y una reducción de peso en alrededor de 100 kilogramos menos lo convierten en un coche rápido en circuito, soportando fuerzas en curva de hasta 1.02 Gs. Otra exclusiva es su transmisión automática de 10 velocidades, que promete ser más rápida que la PDK de Porsche. También está equipado con tecnologías que mejoran el rendimiento en la pista: magnética actualizada, manejo de tracción de desempeño, control de arranque, selector de modos de manejo, llantas Goodyear Supercar de 20 pulgadas al frente y 20 pulgadas detrás, y frenos Brembo con calipers de 6 pistones delanteros y de 4 traseros. Para una mejor aerodinámica, así como enfriamiento, fue desarrollada con más de 100 horas de prueba en el túnel de viento y pruebas en pista. Además cuenta con un nuevo cofre con insertos de fibras de carbono y extractores de calor, con un nuevo splitter delantero, el alerón trasero y una enorme parrilla delantera. El interior cuenta con asiento recaro, volante deportivo con fondo plano, palanca forrada en ante,
y el sistema de telemetría de General Motors. Estaría disponible en carrocerías coupé como descapotable, aunque el modelo 2016 sí estaba a la venta en países como el Reino Unido o Alemania. No sucedía lo mismo con esta versión, ya que el nuevo CTL1 no sería comercializado en Europa, por lo que los interesados debían recurrir a la posterior y posterior homologación. El paquete deportivo 1LE incluye una suspensión FE3 en los V6 o una suspensión magnética y diferencial autoblocante en los V8, junto a numerosas mejoras en su chasis y una reducción de peso que le permite un comportamiento dinámico más efectivo. Camaro Copo 2017. El programa Copo Camaro incluía una versión específica del motor V8 de 5.7 litros con 530 caballos de fuerza de serie, pero también había otras opciones a elegir entre un 7 litros y un 6.2, todos con transmisión automática de 3 velocidades. Como estaba destinado al drag racer, los cambios iban desde un interior totalmente austero y muy básico, estructura aligerada y reforzada, jaula antivuelco, barras antivuelco, paracaídas y dirección sin resistencia y hasta célula de combustible con bomba de alta presión. La suspensión delantera es de muelles helicoidales superiores, construido con materiales ligeros, mientras que la trasera es de eje rígido con muelles helicoidales sobre amortiguadores y barra Panhard con rines Wells sobre neumáticos Hoosier y discos de freno sin asistencia. Además, la cadena cinemática se ha reforzado convenientemente para aligerar la potencia aplicada al suelo de una manera dura, con piezas del CTL1 de la actual generación y del anterior, aumentando considerablemente su fiabilidad. Solamente se fabricarían 69 unidades para competir contra rivales en la categoría Stock Eliminator de la NHRA. Producción y venta. Del 2016 al 2024 se produjeron 367.471. La sexta generación dejó de producirse el 14 de diciembre de 2023, ya que el modelo de 2024 ya como año modelo 2024. Sin embargo, el fabricante ha declarado que no era el final de la historia del Camaro. En palabras de Stephanie Brinley, directora asociada de la empresa, dijo que si General Motors revive el Camaro, es casi seguro que será eléctrico. Sería poco probable ver otro vehículo con motor de combustión interna. General Motors también ha dicho que planea vender solamente vehículos de pasajeros eléctricos en todo el mundo para 2035. ¿Por qué lo descontinuaron siendo un carro muy evolucionado, con mucho prestigio y ultra equipado? Simple, porque las ventas no fueron suficientes para sostener su producción. ¿Y por qué no fueron suficientes? Porque era un auto extremadamente caro, costando en México 1.600.000 pesos y en Estados Unidos $80.000, y siendo un modelo que sufría una depreciación extremadamente severa, de manera que en pocos años valía solo el 25% de su valor original. Además, General Motors no tuvo la habilidad suficiente para invadir el mercado europeo y poco el mercado asiático. Así es que la producción de Camaros se quedó confinada principalmente a Estados Unidos y parcialmente a América Latina, y a los demás continentes pocos autos les llegaron, con lo cual se perdió enormemente millones o miles de compradores potenciales. En competición, participa en las competencias de la serie NASCAR con Camaro CTL1 como plataforma, el cual ofrece la conexión más auténtica entre la pista y el salón de ventas. En la cultura popular, hubo una edición especial de Transformers. En la película de 2007 de Transformers, el personaje ficticio Bumblebee se representa por primera vez como un Camaro de 1976 y más tarde
una variante conceptual modificada del quinta generación que repite el papel de Bumblebee en las secuelas de Transformers, La venganza de los caídos y Transformers, otras películas, El lado oscuro de la luna. En Transformers, la era de la extinción toma la forma de un SS de 1967. Hot Wheels fabricaba varias versiones desde 1968, siendo el Custom Camaro el primero de la alineación original. Chevrolet también trabajó con Lego para crear una versión especial, Lego Speed Champions. También está disponible el videojuego de carreras Asphalt nuevo y en el de Legends. Eso es todo por amigos. ¡Viva la democracia!